Hola estudiantes de Físico-Química. Estamos acá en otro video tutorial para explicar los enigmas de lo que son en el universo. Específicamente, como bien sabemos, damos las bienvenidas. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien, que tengan una hermosa semana. En el video tutorial de hoy, lo que vamos a explicar fundamentalmente para continuar con las leyes son las leyes de Newton. Vamos a ir con el modelo heliocéntrico, pero explicando cómo funcionan las leyes de Newton. Así que, sin preámbulos, acabamos. Bueno, antes de hablar sobre Newton, vamos a hablar sobre Tycho Brahe o Tycho Brahe, que fue una persona muy importante en su momento, ¿sí? Y fue mejor más, digamos, para Kepler, que fue el que realizó la gran cantidad de cálculos con mayor, digamos, aproximación, y fue el que descubrió, en cierta manera, que las órbitas de la Tierra no eran circulares, sino elípticas. Y también su obra también fue prohibido por la Iglesia, ¿sí? Ahí es donde Kepler toma su consejo y toma sus datos, ¿sí? Como algo importante. Después otro importantísimo, que le dio como también a la teoría heliocéntrica un término científico, fue Isaac Newton, ¿sí? Que fue un físico, filósofo y teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Como también todos los científicos anteriores, ¿sí? Él dio como la explicación o el cierre de lo que Kepler no podía explicar. Él lo que explicó con las leyes es su movimiento, cómo se mueve, a qué velocidad y puede calcular a qué distancia está. Pero lo que no sabía Kepler era por qué pasaba eso. O sea, por qué surgían esos tipos de movimiento y no otros. Y ahí es donde entra Newton y da la explicación como para culminar el pensamiento heliocéntrico, que mayormente Newton a finales del siglo XVII enunció la ley de la gravedad universal y los tres principios de la dinámica, donde estas leyes explicaban el movimiento, tanto circular y elíptico, de los astros y por qué se daba, que era a partir de la gravedad. Ese fue como el descubrimiento, digamos, importante para Newton. Mayormente la anécdota más conocida de Newton es la caída de la manzana. Él estaba debajo de un árbol de manzana pensando qué es lo que surge y bueno, al caerse una manzana se dio cuenta que era como la gravedad. Donde él después, en 1687, publica su libro de la ley de la gravitación universal y le pone como el número filosofía natural o principio matemático, ¿sí? Donde ahí él explica cómo es que se mueven las masas y qué es lo que hace que se atraigan o no. Y para explicar dicha ley fue que le dio también otro término matemático para dar la explicación de ese fenómeno. Como bien dijimos, muchos físicos, científicos, astrónomos utilizaron la matemática como herramienta para dar explicaciones a distintos fenómenos. Y fue ahí que en su publicación, como dijimos en el año 1687, plantea la siguiente. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas. Y esta viene a ser como la ley, digamos, matemática. Entonces, ¿qué es lo que dice? La fuerza de la gravedad entre dos cuerpos, masa 1, masa 2, es directamente proporcional al producto de sus masas, como viene acá, e inversamente proporcional al radio o la distancia al cuadrado que los separa entre ellos. Esa vendría a ser como la fórmula que da la explicación de la fuerza de la gravedad. Y a su vez, entonces sabemos que F va a ser, en este caso, la fuerza, G va a ser como una constante de gravitación, que acá está el cálculo de G, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro sobre kilogramo cuadrado. Y después tenemos la masa 1, la masa 2, y r al cuadrado es la distancia que va a haber entre dichos cuerpos. Y acá hay como una explicación, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, ¿no? Acá tenemos la masa de la Tierra, la masa de la Luna, la distancia que los separa de una de la otra, ¿sí? Y bueno, como G es la constante de gravedad.
Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo es que las características que representa este tipo de movimiento, ¿no? O tipo de ley, mejor dicho. Donde vamos a enumerarlas y a decir cómo es cada una. Entonces dice, los alcances de la ley de gravitación universal y de las leyes del movimiento enunciados por la ley son enormes. Han permitido deducir y explicar y predecir el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, ¿sí? O sea, por qué se dan eso y por qué se dan como las mareas, por ejemplo. El movimiento de los satélites naturales de los planetas, las masas relativas de la Tierra, el Sol y los planetas, la aceleración de la gravedad de los planetas, o sea, porque cada planeta va a tener su gravedad y dependiendo de su gravedad va a ser la caída de los cuerpos. La fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional a las masas de los cuerpos que experimentan dicha atracción. ¿Qué significa que son directamente proporcional? A mayor masa de los cuerpos, mayor fuerza de atracción van a tener. Después dice la relación entre fuerza y distancia entre las masas plantea que la intensidad de la fuerza disminuye a medida que el cuerpo celeste se aleja del Sol. Que es lo que decíamos, al ser inversamente proporcional al radio, cuando yo alejo a esos objetos de su radio, menos intensidad o menos va a ser la fuerza de atracción entre ellos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver los efectos que traen esto con respecto a la gravedad. Y fue en su momento que ya Aristóteles hablaba sobre un fenómeno, algo que atraía a los objetos. Y dice Aristóteles, muy respecto por sus grandes aportes en filosofía, afirmó que los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos. Él decía, si yo tiro una pluma y un martillo, por el peso que tienen va a caer primero el martillo y después la pluma. Pero pasaron muchos años hasta que el famoso Galileo Galilei demostró que lo que decía Aristóteles era falso, que lo que decía no importa el objeto que yo tire, sea una pluma o sea un martillo, los objetos van a caer al mismo tiempo, pero con la condición de que el aire no puede estar presente digamos, en dicha caída. ¿Por qué decía eso? Porque lo que decía es que la pluma y el martillo tienen la misma aceleración, o sea, la misma gravedad. Entonces, por ende, deben caer al mismo tiempo. Y la manera que pudo, digamos, explicar eso fue a través de tirar dos cuerpos similares en la torre de Pisa en Italia. Tiró, por ejemplo, como si fuera una canica o una esfera de metal y una esfera de plástico o de madera hueca y vio que caían al mismo tiempo. Pero dicho esto, uno de los cálculos con lo que realizamos esta fórmula es decir, que la gravedad en la Tierra, el valor medio de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado. Acuérdense esto importantísimo. La aceleración es como, perdón, la gravedad es como si fuera una aceleración. Acuérdense que la definición de la aceleración es la variación de velocidad en un cierto tiempo. Perfecto. Obviamente que cada planeta y cada, digamos, cuerpo celeste va a poseer una cierta gravedad, dependiendo de su masa. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se calcula o cómo se utiliza dicha fórmula. Dice, ¿cómo calcular la aceleración de la gravedad que actúa sobre una manzana? Entonces vamos a calcular cómo actúa o cuál es la gravedad, la fuerza de gravedad de la Tierra hacia la manzana. ¿Sí? Entonces para resolver este problema utilicemos la fórmula de la ley de gravitación, que es la F es igual a G por M1 por M2 sobre R cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es intercambiar para ver qué tenemos en cuenta. Entonces dice, donde una de las masas va a ser mt, que va a ser de la Tierra, y la otra va a ser m de manzana, ¿sí? Mientras que la distancia correspondiente aproximada al radio de la Tierra es rt, o sea, lo que voy a tener en cuenta como el radio es el centro de la Tierra hasta la periferia, o como por así decirlo, si tomo en cuenta una circunferencia, la parte de afuera. Según lo anterior, podemos volver a escribir la ecuación y acá la escribimos de manera, digamos, ya contextualizada, ¿no? G es igual a m de t por m por r cuadrado t, o sea, el radio de la Tierra. Bien, continuemos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos en cuenta? Como
nosotros podemos sacar como datos porque ya están los datos hechos, tanto de G, ¿sí? Tanto de, digamos, de la constante de gravedad, que en este caso es 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa de la Tierra, que también es un dato que es 5,97, o sea, 9.736 milésimas por 10 a la 34 kilogramos, y también tenemos, digamos, el radio, o sea, la distancia del centro hacia la periferia de la Tierra, que es de 6.378.000 metros al cuadrado. Si yo hago todo ese cálculo, ¿sí? Porque la manzana no la debe tener en cuenta porque es, con respecto a la masa de la Tierra, es muy pequeña. O sea, no me modifiquen los cálculos, como que no lo tengo en cuenta. Entonces, veo que la gravedad, en este caso, es 9,79, que hemos hecho algo parecido, que la Tierra era 9,8. Esa es la manera, digamos, de hacer un cálculo utilizando la ley de gravedad de Newton. Entonces, ahora ya lo que vimos es un poco quiénes fueron los precursores, en este caso fue Newton, hablamos de su ley, sus características, vimos también la fórmula y cómo se calcula. Ahora vamos a ver, bueno, qué es lo que produce o qué fuerzas de gravedad terrestre se pueden escapar. O sea, ¿cómo podemos hacer que un objeto se pueda escapar de la Tierra? Que en este caso fueron las expediciones que hicieron digamos, los astronautas. O sea, en su momento para lanzar un cohete o sacar algo por fuera de la Tierra, se tuvieron que hacer estos trabajos sobre la gravedad y ver qué impulso tenía que tener dichos cohetes o dichos artefactos para poder salir de la Tierra. Uno de los experimentos que hizo Newton, o su razonamiento a lo que llevó, es decir, que imaginemos, ¿sí?, la presencia de una montaña suficientemente grande, ¿sí?, o sea, muy alta en la Tierra, para que la atmósfera no interviene con ese roce, ¿sí? Luego pensó, ¿qué ocurriría si pusiera un cañón o sea, en la punta de esa montaña y a partir de ahí lanzar proyectiles? Entonces dice, al lanzar la bala de cañón según la trayectoria A, vemos acá que cae muy, muy cerquita, ¿no? Después dice, bueno, ¿qué pasa si le aumento esa velocidad de proyección? Por ejemplo, el B, si le aumento va a caer más adelante, si aplico mayor impulso va a caer a la C, ¿sí? O sea, va a caer más lejos que la anterior. Y después dije, bueno, hago lo mismo con la D. Lanzo el proyectil, veo hasta dónde lanza, voy a lanzar otra vez el E. Y veo que el E es como que lanza, 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 lanza y se vuelve a caer. Hasta llegar a un punto de que en esa velocidad mayor, ya directamente, si tiro ese proyectil, veo que ya va a empezar a orbitar en la Tierra. Y veo que ese va a ser como el límite o la velocidad adecuada para que yo pueda lanzar un objeto y pueda salir de la Tierra. Pero por la atracción que uno mismo ejerce sobre dichos proyectiles, va a generar como que orbite. Y eso es lo que pasa supuestamente con los satélites que nosotros lanzamos para tanto el Internet, la televisión móvil, la localización. Ese fue el pensamiento de Newton en su momento, porque no tenía la tecnología para poder realizar eso. Pero el razonamiento era correctísimo lo que decía. Entonces, ahora algo importantísimo, ¿sí? Con respecto al peso, vamos a un ejemplo típico. Para calcular el peso de un astronauta habría que seguir el mismo razonamiento que para calcular la Tierra. Por ejemplo, el peso, ¿sí?, de una persona no es los kilogramos que tiene, esa es la masa. Entonces, el peso hay que darle la aceleración, o la gravedad, mejor dicho. Entonces, el peso de una persona se calcula la masa por la gravedad. Entonces, si yo pongo peso igual a 80 kilogramos como promedio por 9,8 metros segundo, nos da que el peso de una persona es 784 newton, ¿sí? Ese es el peso que tiene un astronauta en la Tierra. Pero si yo quiero transponerlo de cuánto va a pesar en la Luna, va a ser más o menos. En este caso, si hubiera lógica, como que la Luna tiene menos masa, va a tener menos gravedad,
Y si tiene menos gravedad, va a tener menor peso. Me voy a sentir menos pesado. Y obviamente se utiliza la misma lógica para medir esa, digamos, esa gravedad. Entonces vamos con un ejemplo. Si yo quiero sacar cuánto es la gravedad en, digamos, en la Luna, lo que hago es un despeje, ¿sí? Por así decirlo, y digo que la gravedad o la fuerza de la Luna va a ser igual a la constante de G por la masa de la Luna sobre el radio al cuadrado de la Luna. Obviamente que no tengo en cuenta el astronauta porque el astronauta es una porción muy pequeña con respecto a lo que es la Luna. Y hago exactamente el mismo cálculo. ¿Sí? Ya tengo la constante, digamos, la masa de la Luna también es dato, y también el radio del centro de la Luna hasta su periferia es lo mismo, y vemos que la gravedad es 1,6. Si vamos a ejemplificar del 9,8, más o menos son 5, 6 veces menor o 7 veces menor que la Tierra. O sea, ¿a qué voy yo? Entonces, si yo transpongo los datos que tengo, ¿sí? Nosotros dijimos que con la Luna, perdón, que la Tierra era 700 y pico, ¿sí? En este caso son 128 newtons, o sea, es mucho menor, me debe sentir más liviano. Por eso mayormente los astronautas, cuando estaban en la Luna, se ponían ciertos, digamos, plomo digamos, en sus pies para no poder elevarse mucho y poder, pero, digamos, impulsarse, porque si no es como que como cada caminata iba a tardar mucho tiempo en trasladarse. Y por eso, bueno, ese vendría a ser como el ejemplo con la ley de Newton, cómo calcular el peso y la gravedad de cada planeta o cada, digamos, masa o cuerpo celeste, en este caso. Perfecto, muy bien. Ya vimos cómo podemos entender el tema de la gravedad y cómo funciona la gravedad con respecto cuando viajamos a otras partes del universo. Ahora vamos a ver la gravedad y los satélites, que es algo importante. Acuérdense que los satélites, mayormente nuestro satélite natural es la Luna, que obviamente que la Luna tiene sus fases y que tarda en trasladarse alrededor de la Tierra, tarda 27 días, 28 días, algo muy similar. Como también, por ejemplo, otros planetas del sistema solar que también poseen satélites, por ejemplo, Marte posee 2 satélites llamados Deimos y Phobos, mientras que los planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno, tienen alrededor de 60 cada uno. ¿A qué se debe que estos planetas tengan tantos satélites? Debe ser por la producción o la formación en su momento. Digamos, en general, se denomina satélites naturales o lunas por extensión de nuestros satélites a cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta. O sea, todo lo que orbite alrededor de un planeta y tenga su masa suficiente se denomina como satélite. En el caso de las masas de ambos cuerpos sean comparables, se habla del sistema binario. También existen sistemas binarios de estrellas, más allá del sistema solar, los cuales orbitan en torno a un punto llamado centro de masa. Se denomina satélites artificiales aquellos que orbitan por el ser humano, ¿sí? O sea, hay dos tipos de satélites, los naturales, que son ya generales que vienen en el universo, y tenemos los satélites artificiales, que son los que mandamos nosotros en su momento para cierta utilización o aplicación. Y acuérdense mayormente de las fases de la Luna, ¿no? Que por eso se generan las fases de la Luna, porque se traslada alrededor nuestro. La luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto también, a su vez, las fuerzas, digamos, también de gravedad son de manera estructural, que también funcionan en cuestiones mucho más amplias de lo que son los planetas, ¿sí? O hasta mismo decir el sistema solar, sino las que poseen grandes masas, como por ejemplo que son las nebulosas, ¿sí? O también como las galaxias, ¿sí? Las galaxias también tienen una estructura importantísima de la gravedad. Y como también los cúmulos de estrellas. También dijimos que las estrellas manejan, ¿sí?, una gravedad importantísima para poder generar esos movimientos a su alrededor, si son planetas, etcétera, etcétera. Y por eso es importante la ley de la gravedad. Después vemos que también, como bien dije anteriormente, las galaxias. Acuérdense que las galaxias son como las estructuras más grandes, ¿sí?,
que suelen haber en el universo en sí. Donde dice, cuando Galilei apuntó su telescopio al cielo, en 1609, descubrió que las manchas blancas de la Vía Láctea estaban compuestas por miles de pequeños puntos luminosos que se podían suponer estrellas grandes, ¿sí? Donde él, al principio, cuando vio esas estrellas gigantes, dijo, bueno, son estrellas. Pero después, mayormente, cuando se fue mejorando esa visualización, se dieron cuenta que no son estrellas, son galaxias. Y dice que en la actualidad se aceptan que en el universo hay alrededor de 100.000 millones de galaxias, los que mantienen unidas a esta gran diversidad de cuerpos mediante la gravitación y generalmente su clasificación por su forma. Se conocen galaxias de manera espiraladas, elípticas e irregulares. Una galaxia como la Vía Láctea, que es la que tenemos en nuestro nombre, contiene unas 100.000 millones de estrellas y un diámetro de 100 millones de años luz, o sea, muy grande, muy extensiva. Se trata de una gran estructura que agrupa estrellas nebulosas, planetas, polvos interestelares e incluso los famosos agujeros negros. Se dice mayormente que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro y eso es lo que produce que tenga esa forma espiralada. Y una de las cuales se ha encontrado evidencia en el centro de la galaxia, donde se concentra la mayor densidad de la masa. Muy bien. Perfecto, chicos. Vimos ya todo lo que es el conocimiento de las leyes de Newton, vimos cómo se aplica, en qué se aplica y cómo funciona. Ahora, como siempre, para finalizar este video tutorial, vamos a hacer un pequeño mapa conceptual de todo lo que vimos durante todos estos videos tutoriales anteriores, incluido este. Así que acá vamos. Como bien sabemos, los modelos cosmológicos surgen como ¿qué? Como una necesidad de explicar y componer y comprender el universo. A su vez, cuya ciencia se llamó cosmología, pero además esa cosmología estaba regida por civilizaciones, que las civilizaciones fueron como, por ejemplo, la griega, que hablamos anteriormente, la egipcia, la china, ¿sí? Y cuya utilidad, ¿qué se le dio? Mayormente en algunos casos, como para predecir las estaciones para el cultivo o algún evento religioso especial. A su vez, vimos que un modelo se define como una representación mental de una idea abstracta para explicar un fenómeno natural. A su vez, son soporte de qué? Para una ley o una teoría, ¿sí? Que es lo importantísimo que hemos dicho. Y puede surgir, además de eso, un modelo teórico, ¿sí? De una teoría, o también un modelo matemático, como vimos en las leyes de Kepler y en las leyes de Newton. A su vez, además, que dijimos, los modelos no son ni ciertos ni falsos, ya que tienen sus limitaciones y evolucionan, como vimos el modelo geocéntrico, el modelo heliocéntrico. Dentro de ahí, ¿qué se maneja? El modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico y la cosmología moderna. El modelo geocéntrico, acuérdense que se centraba en qué? En que la Tierra era el centro del universo, y a su vez, ¿cuáles fueron sus precursores? Aristóteles, Ptolomeo. Y dentro de del heliocéntrico, como algo importante, el Sol era el centro del universo, y quienes fueron los precursores, como Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, ¿sí? Dentro de Kepler se caracterizó por qué? Por las tres leyes, ¿sí? Que la primera ley era que toda, digamos, el movimiento de las órbitas eran elípticas, después el de las áreas que varían en tiempos iguales, varían áreas iguales, y después la fórmula para medir, digamos, la distancia que tenía y el tiempo que tardaba en trasladarse un objeto. Y a su vez explica y describe los movimientos orbitales alrededor del Sol. Después Newton, toma el conocimiento que tenía Kepler, le da el fundamento de por qué pasa eso y enuncia la ley de gravitación universal, el cual dice que explica la caída de los cuerpos y las órbitas planetarias. Y además, como último, como dos objetos o masas se atraen. Esa fue como la explicación de todo lo que vimos en estos videos tutoriales. Así que antes de irnos, como siempre, vamos a pasar para seguir explicando lo que es el mundo del universo, mayormente con las leyes de Kepler, las leyes de Newton y los modelos. Así que espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse a mi canal, y bueno, y prontamente estaremos subiendo otros videos tutoriales explicando mucho más lo que es el universo y las genialidades del cosmos. Así que, chau chau.